Organización de elementos. Para ordenar los elementos dentro de una ventana, la biblioteca de TK-Inter cuenta con 3 administradores de contenido. Pack los agrega uno tras otro. Grid los ordena en filas y columnas. Y Place los posiciona en coordenadas específicas. El administrador Pack agrega los elementos conforme estos llamen al método. Adicionalmente, se puede especificar si se desea que el elemento se cargue hacia algún lado o llene el ancho o largo restante de su contenedor. Abre el archivo ejemplo.tk1.py. Agrega 2 etiquetas más llamadas self.e2 y self.e3 con su texto respectivo y colores de fondo diferentes. Agrega el llamado a pack para self.e2 y self.e3. En el método pack de self.e1 agrega el parámetro size igual a top. Para el objeto self.e2 pasa size igual a right como parámetro. Y size igual a bottom para self.e3. En el caso de self.e3 agrega un parámetro más, fill igual a x. Ejecuta el código. Arrastra la esquina inferior derecha de la ventana para reajustarla. Observa que etiqueta 1 se mantiene en la parte superior de la ventana y etiqueta 2 en la parte izquierda debido al parámetro size, pero su tamaño no se ha modificado. Por otra parte, etiqueta 3 ajusta su ancho al de la ventana, además de mantenerse en la parte inferior, debido a los valores de size y fill. Este último le obliga a ajustar su tamaño en la dimensión indicada hasta llenar el espacio restante en su contenedor. Guarda el código como ejemplo tk2.py. Para usar el administrador Grid es necesario especificar la fila y la columna en la que se desea posicionar el elemento. Haz lo siguiente para ver un ejemplo. Agrega 3 etiquetas más llamadas E4, E5 y E6 con su respectivo texto y color. Sustituye el llamado al método pack de E1, E2 y E3 por el método Grid. Agrega un llamado a Grid para E4, E5 y E6. Usa como parámetros del método Grid de E1, column igual a 0 y row igual a 0. Repite esto para E2 y E3 usando como valor de row 1 y 2 respectivamente. Haz lo mismo para E4, E5 y E6 cambiando el valor de column por 1. Ejecuta el código. Observa que los elementos etiqueta 1, etiqueta 2 y etiqueta 3 se encuentran en la primera columna y el resto en la segunda. Guarda este ejemplo como ejemplo tk3.py. El administrador Place sirve para posicionar elementos en ubicaciones específicas de la ventana. Para usar Place, sigue estos pasos. Elimina las etiquetas desde E2 hasta E6. Elimina los llamados a Grid desde E2 hasta E6. Sustituye el llamado a Grid de E1 por Place. Agrega como parámetros x igual a 20 y y igual a 30. Estos definen las coordenadas del elemento en píxeles. Agrega los parámetros width igual a 120 y height igual a 25 para definir el ancho y el alto del elemento respectivamente. Ejecuta el código para ver el resultado. Guarda este ejemplo como ejemplo tk4.py. Una ventana puede usar más de un administrador para organizar sus elementos. Para facilitar esta tarea, se pueden utilizar frames o marcos que permiten subdividir un contenedor.